Poco se habla de que Krog realmente pudo crear inventos que están demasiado adelantados a su época. Que sí, quizá la aplicación la hizo de manera un poco primitiva, pero el tipo literalmente tenía un intelecto demasiado alto para un cavernícola como lo es él. Sin duda que pudo haber sido uno de los primeros cavernícolas inteligentes bajo ciertas circunstancias. Bro, solo te dije si tenías un 4. Lo siento, es que tenía que decírselo a alguien. DreamWorks es un estudio muy raro. Me gusta pensar que DreamWorks es como una montaña rusa. A veces sube y a veces baja. A veces te hace divertir y pasarle a lo grande, y otras veces te hace vomitar. Pero sí, hablar de DreamWorks es difícil, porque hay gente que lo endiosa y otros que lo toman de malardo. No será que siempre hacen Oh My God, pero hay películas de ellos que simplemente... Y es triste, ¿saben? Porque a veces se marcan unas joyitas y esas películas nunca llegaron a ser reconocidas. No te merecías ese destino, amigo. Y creo que ese es el caso de la que hoy toca hablar. Los Croods es una película que me parece la hostia. No sé si la recordarán, pero esta película, que es una adaptación muy fiel de Cuba, entera, que trata de unos cavernícolas que tienen que aprender a evolucionar para poder escapar de Latinoamérica. Me parece extraño que no se hable demasiado de esta película, porque no es como que sea la cosa más increíble de DreamWorks, pero en general me parece bastante buena. Y es por eso que estamos aquí, porque en esta ocasión vamos a ver por qué Los Croods fue puro cine y un pozo de memes. Entonces está el meme de arriba con bro. Sí. La historia comienza en un pasado lejano y qué buena la intro de DreamWorks con un pintado cavernícola. Muy god. Acá nos encontramos en la perspectiva de la protagonista Ike, una chica que, según decía, vivía junto a su familia, los Croods, quienes eran una familia de cavernícolas que vivían día tras día tratando de sobrevivir al peligroso mundo que los rodeaba, que era un huevo peligroso. Y apenas iniciamos y hay como 30 muertes, porque se nos dice que los Croods tenían vecinos y que uno a uno vino al coco y se lo llevó. Este es el real, empezamos fuerte. Los Krug vivían bajo la protección de su padre, Krog. Este man, que ya les adelanto, será el mejor personaje de la película. Básicamente los tenía en un aislamiento lleno de reglas que les impidía hacer básicamente cualquier cosa. Aunque bueno, a nadie le molestaba esto salvo a Ike. Entre la familia, además de Krog, estaba Ike, su hijo Tom, la esposa, la niña pequeña y esta vieja que por alguna razón Krog quiere que se muera. ¡Sigo viva! La verdad es que nunca entendí este chiste de pequeño y ahorita sigo sin entenderlo. Creo que más o menos el chiste acá es que como la abuela ya está pues vieja, Krog quiere que se muera para que deje de consumir comida. Y si es así... no, pues qué chiste tan turbio. Los Krug salen de la cueva cada tanto para cazar, por lo que se marcan un timelapse para llegar a un lugar donde está un pollo o lo que sea esta cosa. Le roban un huevo. Y ya les digo yo que la otra razón por la que se me ocurrió hacer este video, aparte del meme, es que también había visto un video en YouTube que literal era toda esta escena, pero como batalla de Undertale. Deltarune Tomorrow, señores. El capítulo 3 de Deltarune se ve tremendo. Pero bueno, la abuela demuestra la play que está y la familia se da la fuga con el huevo. Y toda esta escena es tremenda, no solo por la música, sino por la persecución. Con razón le hicieron un Undertale version. Y podemos apreciar lo tremendamente OP que están en general los Krug. Puro el pinche Krog pudo ser más rápido que esta cosa. A la par que gritaba, lanzaba a toda su familia lejísimos. Me da risa que hicieron todo eso, protegiendo el huevo de auténticas barbaridades, para que venga el Tom y se le caiga estúpidamente. Como yo jugando al Hollow Knight. A pobre Krog no le dije nada, y por estar viendo al sol casi se los come este bicho. Pero bueno, la Ike no piensa igual, y se pone filosófica pensando por qué hacen todo ese esfuerzo para sobrevivir si al final no les sirvió de nada. Y bueno, poco entendible es, porque los tipos se quedaban 3 días en esa cueva literalmente sin hacer nada, aunque sea ponerse un Wii para que se entretengan un ratico. Y el man cuenta una historia que es donde sale el meme ese de "y murió", así nada más, sí, que básicamente es el guión de la película más normal de Zack Snyder. Y murió. ¿Así nada más? Sí. Y básicamente en esta parte el Krog hace énfasis en que todo lo nuevo es malo y mejor no ser el sujeto que tuvo que comer un hongo venenoso para saber que era venenoso. Pero mientras duerme, una luz despierta a Ike, por lo que sale de la cueva y arriba se encuentra con una fogata, o fogón como le decimos en mi barrio, donde se encuentra con este jabalí. Pero como esta no es una película de furros, revela que se trataba de un hombre, y después de que casi le rompiera las costillas, este se presenta como Guy.
Man, sé que su nombre en inglés viene significando algo como chico, pero no puedo evitar reírme cada que lo escucho. Es que pareciera que toda la película a este sujeto le están diciendo gay. Además se veía como un hombre mucho más avanzado inteligentemente de lo que eran los Krug, ya que podía crear fuego, incluso tenía secuadas a este bicho. Y resulta que todo el planeta estaba pasando por una especie de terraformación y destruiría todo a su paso. O como lo llamaba, El fin. y tenían que ir a una montaña que los llevaría a un lugar llamado El Mañana, donde estarían a salvo del fin. Igna va con él, pero este le deja un caracol para que la llame. Pero al final el papá la descubre y pues la castiga XD. Aunque antes de continuar, quería decirles algo que no tiene que ver mucho con la película en sí, pero es que de verdad tenía que mencionarlo. Había dicho antes que este video fue por el meme de Croc, y sí fue así, pero realmente desde antes ya había pensado en hacer este video. Y es que el título del video de Los Crux es mejor de lo que recordaba es tremendo clickbait, porque al decir eso se da a entender que pasé un largo tiempo sin ver esta película y después volví a hacerlo. Nada más lejos de la realidad. La cosa es que digamos que en el TV que está por aquí, que ahí siempre está puesto HBO Family. Y por alguna razón estos tienen una fascinación, por no decir una obsesión, con poner esta película 24/7. Lo digo en serio, man, creo que no hay un solo día en el que como mínimo no pasen esta película una vez. Esto llegó al punto de que, como no suelo ver, pero suelo ver la TV, ya me sé los diálogos de esta película de memoria. En serio, hay veces que sin contexto alguno, empiezan a sonar en mi cabeza de tantas veces que han pasado esta película por la TV. Y es que no es solo en HBO. He visto que en varios canales también les encanta poner los Krug. Sé que no tiene nada que ver, pero quería mencionar esta extraña situación que tengo con esta película. Yo creí que era un jabalí, pero luego se convirtió en un muchacho. Qué extraño, casi siempre es al revés. Como sea, después de que castigaran hasta los 80 añitos ahí y que le rompieran la caracola que le regaló este, el mundo se empieza a desmoronar tal y como el gay dijo antes, provocando que la cueva de los Krug sea destruida. Pero estoy revelando que literalmente al lado había todo un ecosistema natural y fantasioso. Imagínense que eso estuvo literal al lado de su cueva toda su vida. Estamos hablando de que vivía en un lugar en donde básicamente había puras rocas. Me sorprende que hubiera vida ahí. Y como el bicho este los quería atacar, no tuvieron de otra más que bajar ahí. Bueno, básicamente el Kron le dice que tienen que encontrar una cueva nueva antes de que un bicho grande se los coma. Aunque para ser sincero, en un mundo como ese, creo que vienen siendo más letales los pequeños, o sea los microorganismos como virus o venenos. Pero bueno, por lo que van a pasar lento explorando un nuevo lugar. Pero solo digamos que en vez de escapar de Latinoamérica, terminaron llegando a México. Pero entonces los termina descubriendo este tigre que tiene el ultra instinto, pero que se esconde por la oscuridad, revelando que era por unos pájaros que venezuelanizaban a cualquier cosa que vieran. Ya bueno, le para el chiste de países. Pero ahí se las ingenia y usa literalmente un hueso para... ¿Vieron cómo ya no lo llamo gay? Y entonces el man entra épicamente, prende un mechero y en unos segundos se marca un fuego con el que le hace contra a los pájaros. Y es que me encanta esto, porque es claro que con fuerza bruta no le iban a ganar estas cosas. Y eso era lo único que los Krug sabían hacer. Pero el sujeto, con un invento novedoso como lo es el fuego, hizo mucho más. Como sea, después de que casi le rompieran las costillas nuevamente, los Krug están en shock por el fuego. Siempre se me hizo chistosa esta escena. ¡Trata de esconderte entre la hierba seca! Pero bueno, después de que se les saliera de control la situación con el fuego, y casi como tigre al gay, ellos básicamente lo toman de rehén, recomendándole ir a la montaña a donde estaba viajando. Y como digamos que la situación estaba un poquito fea del otro lado, los Krug deciden ir a la montaña. No viviré lo suficiente para llegar. Hay que hacerlo. Pero digamos que como todo viaje familiar en carretera, más que experiencia divertida, termina siendo un lento y tortuoso viaje, el que te terminas cansando en una hora. Pero resulta que encuentran un pájaro con un huevo para comer. Pero como su modus operandi para cazar era básicamente hacer una persecución Mad Max solo para poder desayunar, no logran mucho. La risa como Iggy es tan musculosa y fornida que casi que Guy termina quedando como un perrito faldero. Pero Iggy libera a Guy, quien hace una trampa, básicamente fingiéndole una minita al pájaro este. Y fuera de lo cómico que es, me resulta interesante, porque es una diferencia notoria entre lo que es, pues, los instintos primitivos contra una forma más lista y desarrollada de hacer las cosas. Pero aunque el pájaro lo descubre y casi se los traga, termina cayendo en la trampa. Con lo que usando el fuego, Guy prepara un delicioso pollito al horno. Pollo de que literal le hacen la ruina al punto de que da miedo. Bueno, supongo que después de estar toda su vida comiendo huevos de pájaro random, una pechuguita de Arturo se siente como el cielo. Después de que cometa crímenes de guerra contra un muslo de pollo, el Grog les cuenta una historia que, igual que antes, viene siendo el guión perfecto para una secuela de Zack Snyder. Y murieron. Pero Guy también les cuenta una historia que a diferencia de las de Grog, era realmente inspiradora.
Man, es que literal, es comparar al Superman de Snyder con el Superman de James Gunn. En esta historia hablando de una tigresa, refiriéndose ahí que mientras más estaba con ella, empezaba a enamorarse, hablando de cómo esta llegaba al mañana, un lugar que básicamente era como una tierra prometida, en donde la vida sería mejor y estarían a salvo. Queriendo dirigirse a ese lugar. Y creo que el significado del mañana puede ser muy libre de la interpretación, porque puede ser que tenga algún contexto bíblico como una especie de tierra prometida, pero quizás pueda referirse también a simplemente la gente que migra de un lugar a otro buscando una vida mejor, cosa que siendo que Guy es como una especie de alegoría a la juventud, tendría bastante sentido. Qué buenas metáforas, señor. Gracias, brother. Pero bueno, como recuerdan que están en terreno chileno, digamos que amanecieron, se en un poquito de piso. Pero la familia termina llegando a un lugar que estaba lleno de unas rocas puyosas que todos no podían cruzar, a excepción de Guy, que con sus inventos logra liberarse del tronco en el que lo tenían de rehén. Pero decide regresar a ayudarlos, aunque con un par de condiciones. Y apreciamos que Kron patea ese tronco a la estratosfera. Vuelvo a hacer énfasis, este man es tan exageradamente fuerte que básicamente es un superhumano. Pero bueno, el Guy ayuda a los Krug haciéndoles unos zapatos. Y después de que el sujeto aplicara la de Bucky, esta hace énfasis en el concepto principal que lo mantuvo con vida, que son las ideas. Siendo que con cerebro pudo crear muchos inventos e ideas, por lo que los Krug inician un viaje en donde Guy los ayuda a sobrevivir con sus ideas e inventos. Me gusta este énfasis en las ideas, ya que es como que vemos un traslado de un pensamiento primitivo a uno que con ayuda del ingenio se pueden hacer cosas que antes no hubieran imaginado, aparte de que Guy se están volviendo más cercanos. Cosa que después de que casi se lo devorara un tigre, a Grog no le gustaba. Digamos que la familia cada vez creyendo menos en el conocimiento que puede tener Grog de cómo protegerlos, y cada vez adoptando más un pensamiento parecido al de Guy. Y en esta llegan a un laberinto del que todos terminan separados en diferentes caminos, teniendo que ir por distintas rutas para avanzar. Y vemos que cada uno en sí adopta nuevas ideas, la mamá, abuela e hija un nuevo estilo. El hijo Tom consigue una mascota. Llega y le ofrece a Ike ir con él al mañana. Me encanta esta escena en todo sentido. La música es muy buena. Me encanta que hayan hecho música original para esta película en vez de usar la misma canción quemada del mismo artista por 58ª vez. Eso solo funciona cómicamente. Cuánta razón. Pero bueno, al final los Krug menos Kron terminan saliendo del laberinto, donde Krog se enfada y frustra debido a que toda la familia eligió las nuevas ideas y ya no hacer las cosas que siempre hacen. Y un poco melancólico es, pero amigo, llevaban haciendo exactamente lo mismo al menos por 17 años. No creo que quisieran oír la misma historia del estilo de Zack Snyder de nuevo. Y el Guy les muestra por primera vez las estrellas, y toda la familia decide ir con él al mañana. Me encanta la animación, por cierto, esos planos que vimos toda la peli, que pasáramos de puras rocas y un paisaje con ese filtro que ponen para representar a México, a paisajes de todo tipo muy hermosos. ¡Qué dogs! Pero bueno, digamos que en ese momento, la abuela literalmente dice que si Grog tiene una idea propia, se iba a morir, a lo que pone cara de viejo sabroso y dice It's evolution time. Y aquí digamos que empieza el segmento más XD de la película, o sea, el segmento de Rima con Grog, en donde Grog trata de tener ideas como Guy para lucir como un hombre renovado y moderno. Y fuera de bromas, lo digo en serio al decir que sus inventos eran bastante avanzados de hecho. O sea, tenía cosas desde una polea hasta literalmente una cámara primitiva, y que además decir lo fuerte que es como para soportar que le caiga un trueno y un árbol de 15 metros. Y también que aquí viene el meme de Rima con Grog, aunque la verdad, esta otra escena también merecía ser un meme. Sentí lástima por él. Pero bueno, después de eso, la familia finalmente logra llegar a la montaña, en donde Grog ve una cueva y trata de meterlos en ella. Pero se sorprende al ver que todos deciden no hacerle caso, y planeaba ir a mañana con Guy. Realmente ya nadie creía en el criterio de Grog para dirigirlos, pero se emperra al ver a Guy, por lo que decide hacer lo que mejor sabe como cavernícola, o sea, pegarle lo que le molesta hasta que deje de respirar. ¡Todo se derrumba! ¡Eres irracional y poco productivo! Siento que ese diálogo se sintió como una especie de alegoría a los jóvenes de ahorita. O bueno, más bien a los jóvenes de hace 10 años, porque los de ahorita quieren de todo menos chambear. Esos que te vomitan el discurso ese de emprendimiento y ser tu propio jefe. O sea, de que siempre hay que ser productivo, como un hombre moderno. Lo que viene siendo la diferencia entre Guy y Grog. Pero bueno, el par termina cayendo en un pozo de brea. Una sustancia del que para cualquiera es completamente imposible salir. Revelándole que sus padres habían muerto atrapados en un pozo de brea. Lo último que le dijeron siendo que no se escondiera. Vivir y alcanzar el sol para llegar al mañana. Y esta escena me encanta porque vemos la diferencia entre Guy y Grog, pero a su vez lo parecidos que son. Cada uno solo estaba viviendo como saben hacerlo. En el caso de Guy, como le dijeron sus padres, pero al final de cuentas, las intenciones de Grog siempre eran lo mejor para su familia, y en ese momento lo mejor no era una cueva, sino salir de ahí.
por lo que con ayuda de sus ideas, Guy y Grog idean una estrategia para escapar, básicamente aplicando la misma del pájaro, fingiendo que son una doña tigre en problemas, hasta con ambientación musical y todo. Parece que cualquiera hace lo que sea por una minita. Yo lo haría por una vieja robótica. Eso se sabe. Pero haciendo tremenda referencia a Fairy Day, el tigre termina cayendo redondito ante la tigresa, a lo que Grog y Guy finalmente hacen las paces, pidiéndole que los lleve al mañana, todos lográndolo llegar al sol para montarlo hasta el mañana. Sin embargo, justo en ese momento, muy a lo lejos, la terraformación empieza a alcanzar ese lugar, provocando que rompa todo el piso entre ellos y el mañana. La mamá quiere que todos regresen a la cueva, pero Grog mira el sol así como Ig lo hizo antes, diciendo que ya no había que seguir escondiéndose en cuevas. Si lo hacían, era para ir tras la luz, diciendo que aunque tenía el cerebro más vacío que el niño fan de Tralalero Tralalá, aún tenía algo que le servía: músculos. Guy ofreciéndose a ser lanzado por Grog al otro lado del risco, logrando aterrizar en el mañana. Por lo que viendo esto, Grog empieza a lanzar a todos los Krug directo al mañana. Sin embargo, cuando le toca a Ig, esta no quiere dejar las cosas así, pero Grog imita el abrazo dándole uno, finalmente lanzándolo al otro lado del precipicio. Abrazo. Pero no rima con Grog. Después de eso, al quedarse solo, Grog regresa a la cueva, donde logra crear fuego por sí solo. Y aquí notó algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando Grog vuelve donde literalmente está pasando el apocalipsis, vemos que del cielo caen meteoritos. No sé si es que acaso la Tierra estaba viviendo una terraformación que tuviera algo que ver con el meteorito que mató a los dinosaurios, o quizás una lluvia de meteoritos. Tal vez eso era lo que estaba provocando que el mundo se destruyera y se reconstruyera. Sé que nada que ver, pero me pareció interesante ese detalle. Y en la cueva, Grog empieza a hacer un monito pintado en la pared de todos los miembros de su familia, que juntos eran sostenidos por él como una roca. Esta escena me encanta, aparte de la música hermosa, es bonito pensar el hecho de que si alguien llega a encontrar ese pintado millones de años después en el Krugsverso, podemos decir que quedará el legado a los Krugs. Pero la cueva entre el tigre que resulta ser como un gatico asustado por lo que se hacen panas, y Grog escucha el caracol de Ig, y pensando en cómo llegar al otro lado sin ayuda, pasa lo impensable. A Grog se le ocurre una idea. Yo tuve una idea. Y básicamente son un esqueleto de algún animal muerto, y los pájaros estos que se lo querían comer los pega con brea, así logrando crear una especie de máquina voladora improvisada impulsada por pájaros. Y poco se habla de que Grog literalmente inventó casi que un helicóptero, una nave, un invento que era 100 veces más complejo que los de Guy. Ni siquiera fue mucha ciencia, simplemente es una lógica tipo cosa que vuela, cosa que pega, pegar cosa que vuela, cosa que pega, cosa que vuela grande. Pero entonces se cagan cuando ven que la terraformación estaba por alcanzarlos, por lo que con esta y de paso salvando a la mascota del hijo y otros animales, logran cruzar al otro lado, mejor dicho, estrellarse al otro lado, y ir encontrándose con su padre y haciendo las paces, mientras que Guy se vuelve oficialmente un miembro de la familia, viendo cómo la Tierra se había terraformado convirtiéndose en algo similar al actual. Tiempo después, vimos cómo los Krug evolucionaron. Grog se tituló de científico, la mentira eso no pasó pero debería, y ahora en vez de vivir en una cueva, viajarían siempre tras la luz. Así terminando la historia completa de los Krug. Esta película siempre me ha parecido bastante chistosa. No sé, siempre me gustó esa dinámica que tenía de la familia cavernícola. Aparte de que la recordaba muy humorística. Pero viéndola otra vez, me doy cuenta de que era más que solo eso. La película siento que habla un poco de lo que es, digamos, el cambio generacional. Por la película se muestra ahí que es como una jovencita muy interesada por el mundo, el peligro y explorar mientras que Grog viene siendo casi que completamente lo opuesto. Un man que desde siempre ha pensado que la forma correcta de sobrevivir es siguiendo las reglas, no arriesgándose, siendo precavido, etc. Y siento que ninguno de los dos puntos de vista está mal. Por eso me gusta que no hayan endemonizado por completo solo una perspectiva, ya que ambas partes deciden aprender una de la otra. Bueno, menos la de Grog, que sí es como que le tratan de anticuado. Pero, detalles. También me gustan esa dinámica que tienen ese con Guy, porque son como dos completos opuestos y representaciones de dos épocas distintas, a pesar de que los dos en teoría son cavernícolas. Uno es el joven y emprendedor hombre moderno, y el otro es el experimentado y trabajador hombre común. Pero a veces, por más que toda la vida haya funcionado vivir de cierta forma o con ciertas ideologías o reglas, puede llegar un momento en el que simplemente ya no funcionan o ya no se adecúan a la situación actual, o sea, una diferencia de pensamientos generacionales.
Al menos así entendí yo aquí un poco el significado de la peli. No sé si es que estoy buscando mucho mensaje que seguro ni está ahí en una película con chistes peor para entretener a los niños. Así que díganme ustedes qué piensan de eso. De resto, me gustó mucho ese concepto de las ideas, porque teoría nuestro cerebro fue lo que permitió que sobreviviéramos en este mundo. Entonces también está interesante ver esa transición de pensamientos primitivos a unos más modernos. También creo que está de más decir que como a la película le fue bastante bien, hicieron una secuela. Que pues no sé cómo explicarlo. Bueno, me comí esa banana de una mordida. Y desde entonces un solo día no ha pasado sin que piense en bananas. ¿Y a qué te supo, papi? Dime a qué sabía. No hay palabras que lo describan, Tonk. No hay palabras que sean suficientes. Creo que esta debe ser una de esas películas tan malas que son buenas. No sé si hablé de ella, la verdad. Pero bueno, ¿qué más decir? Brock se cargó la peli, de verdad, mi sujeto favorito. Ig debería ser eterna con esos musculotes. Y me sorprende que esta película no sea realmente conocida. O sea, sí, como que medio resaltó, pero realmente no se conoce demasiado en la opinión general de DreamWorks. Y es una pena, porque creo que lo vale. No es perfecta, pero es buena. Entonces lo vale. Creo que esto nos deja la moraleja de que DreamWorks es mejor que Disney, porque Disney no se atrevió a hacer una adaptación tan fiel de Bolivia. Pero bueno, este sería el video. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compártelo con tus amigos, sigan a Wichan en TikTok para que pueda comer y Servo, muéstrales qué tienen que hacer con ese botón de suscribirse.